Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Hagenbeck y desde hace 8 años vengo interpretando el maravilloso personaje de la calavera Catrina del grabador mexicano José Guadalupe Posada. Mi formación musical como contratenor comenzó en la preparatoria al formar parte del coro de la escuela, donde cantaba con los bajos. Posteriormente, el buen tino de mi maestro en aquel entonces, el profesor Fernando Sánchez Rivero, pudo descubrir en mí una capacidad en la cual yo tenía un registro más amplio para poder cantar con las sopranos. Justamente, y desde ese momento, terminé cantando con las sopranos hasta que terminé mi formación en la preparatoria. Posteriormente, tuve la oportunidad de formar parte del coral mexicano del Instituto Nacional de Bellas Artes, el cual estaba dirigido por el maestro David Aronte Reyes, en donde me tocó el 50º del coro en el Palacio de Bellas Artes. El personaje de la Catrina nació en mi escuela, en la Academia de San Carlos, como un acontecimiento curioso. Resulta que, preparando nuestro proyecto de exposición llamado Ofrendarte, el maestro Guillermo Getino Granados sugiere a nuestras compañeras que hagan ellas el performance de la Catrina. Ninguna quiso. Fue cuando levanté la mano y dije: maestro, yo quiero ser la Catrina. Él al principio se puso en contra mía, argumentándome que eso no podía ser. Finalmente accedió, solamente con una consigna de que si salía todo mal, yo iba a asumir las consecuencias, tanto del performance de la Catrina como la exposición. El proyecto comenzó con un vestido de recicle, algo muy básico, que fui tomando precisamente de lo que teníamos en el salón, y finalmente se dio el proyecto. Fue en 2005 cuando la horrorosísima Catrina nació dentro de la Academia de San Carlos. Años después, soy invitado por una amiga mía maravillosa, cuentacuentos, la maestra de Dubige Santander, a un evento en el Panteón del Tepeyac. Fue un evento genial, porque fue la primera vez que Catrina
dejó de ser ya un performance para convertirse ya en un personaje que cantaba. Me acuerdo que mi primera canción fue La Martiniana, con letra del maestro Andrés Enestrosa, que fue un éxito. Y de ahí hacia adelante. La Calavera Catrina ha tenido la fortuna de contar con músicos de extraordinario talento. En sus inicios trabajó con los hermanos Jesús y Federico Urbieta, hijos del desaparecido pintor oaxaqueño Jesús Urbieta, con los cuales hice una gira al municipio de Juchitán, en Oaxaca. Después viene el maestro Roberto González de la Escuela Nacional de Música. E inmediatamente viene el maestro Eduardo Rodríguez, con el que he estado trabajando 3 años ya en el proyecto Catrina, Canciones y Leyendas. Por un breve periodo me acompaña el maestro Gustavo Trejo Rivera, alumno del Conservatorio Nacional de Música. Y actualmente la Calavera Catrina cuenta con la participación de un músico en ciernes, el maestro Adolfo Morales. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿quién viste a la Catrina? Bueno, pues a esta mujer viste con diseños míos, confeccionados por mi madre. Fue hasta el año 2008 cuando definitivamente la Calavera Catrina porta su primer vestido oficial, realizado en una tela color obispo, recamada en lentejuelas. El diseño de los vestidos está acorde a los cánones de la época, de la Belle Époque, e inspirados en la firma francesa Charles Frederick Ward de mediados del siglo XIX, el árbitro de la moda en aquella época. Trato de que todos los vestidos y accesorios que porta el personaje sean acordes a la época, que no se salgan de contexto. Actualmente cuenta el personaje con 8 vestidos de los cuales tiene la costumbre de estrenar cada año, y ha sido una cuestión muy satisfactoria. En este año 2013 he estrenado el proyecto Canto Castrato, la exaltación de una voz, un proyecto que venía arrastrando desde hace algunos años y finalmente pude estrenarlo en el municipio de Vallehermoso, en Tamaulipas, gracias a una invitación que me hace la Dirección de Cultura de dicho municipio. El proyecto está inspirado en la película de Farinelli, del director Jean Cocteau. En este proyecto canto piezas sacras y arias de ópera de compositores como Händel, Vivaldi, Bach, Brodsky y Pórpora. Algo muy curioso, el espectáculo de Catrina, Canciones y Leyendas, yo narraba leyendas, pero me di cuenta que a la gente le aburren. ¿Será porque están muy largas o prefieren que el personaje cante? Razón por la cual yo decidí eliminarlas, y así únicamente el público puede deleitarse con la sutil voz de la Calavera Catrina. Espero que en este año el proyecto siga en ascenso, presentarme en más espacios aquí del Distrito Federal y en provincia, bienvenidos, pero sobre todo que ustedes me acompañen cada año y seguir preservando esta bonita tradición de Día de Muertos que tenemos aquí en este país. Muchas gracias.